Mis hermanos, buen día. Les saludo en este viernes ya 4 de marzo, iniciando, llegando casi al final de estos días. Después los días posteriores a la ceniza se conocen como jueves después de ceniza, viernes después de ceniza, sábado después de ceniza. El domingo, primer domingo de Cuaresma, empieza la primera semana propiamente de Cuaresma. Y no porque estos días no sean Cuaresma, sino simplemente como no es una semana completa. Así se les denomina. Hoy estamos en el viernes después de ceniza. Y hoy seguimos hablando de eso, de una de las cosas que se nos pide, de las tres cosas que mencionábamos el miércoles: oración, ayuno y abstinencia. Hoy se centra en Isaías, en el ayuno. Isaías capítulo 58, versículos del 1 al 9, está denunciando un ayuno mal entendido por parte del pueblo. Israel, los judíos tenían por costumbre, no sé si todavía hoy los judíos de estos tiempos, pero en aquel entonces tenían por costumbre ayunar 2 veces a la semana y eran ayunos obligatorios para ellos. Pero ellos decían: ¿por qué? ¿De qué sirve que ayunemos si el Señor no nos escucha? ¿De qué sirve que nosotros tengamos ese sacrificio si sentimos que Dios no está cerca de nosotros? Pero él dice: ¿para qué ayunamos si tú no nos oyes? ¿Para qué nos mortificamos si no te das por enterado? Dice el pueblo. Y sin embargo el Señor contesta: es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es el ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. Y dice el Señor: ¿acaso ese es el ayuno que yo quiero? ¿Acaso ese es el ayuno que yo les pido? Y habla de convertir el interior, no los vestidos, y convertirse interiormente, y que esa conversión interior lleve a una actitud externa honesta y sincera, y no solamente por llamar la atención de los demás. Ya lo decía el miércoles: cuando ayunes, no seas como los hipócritas que hasta ni se rasuran ni se arreglan para que la gente vea que están ayunando. Ese es el sentido que Dios. Ahora, fíjense, dice aquí: el ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor, que rompa las cadenas injustas, que levante los yugos opresores y que libres a los reprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento, que abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Hace unos días el Papa Francisco salió una publicación en Facebook donde él habla de que ayunemos, que el ayuno que lo mostremos sea evitando hacer el mal, hacer obras de misericordia, siendo amable, regalando una sonrisa, y hace un listado de actitudes que podemos hacer en lugar del ayuno. Y a veces sacan de contexto lo que el Papa dice, porque a veces dicen: entonces el Papa dice que ya no es obligatorio el ayuno. La Iglesia recomienda ayunar todos los viernes del año, porque es el día en el que el Señor da la vida por ti y por mí. Y ayunar los viernes, así como rezar el Via Crucis todos los viernes a las 3 de la tarde, son las recomendaciones de la Iglesia. Pero aquí sí es una recomendación, porque esto fortalece nuestra relación con Dios y fortalece nuestro cuerpo. Enseñamos a nuestro cuerpo a que nosotros lo dominamos, sino que Él nos domina a nosotros. Y esos ayunos, pues sí los puedes cambiar por esas obras de misericordia. Pero lo que es el miércoles de ceniza que acabamos de pasar y el viernes santo que viviremos en Semana Santa, esos días es el ayuno obligado. Pero obligado no porque lo tengas que hacer a fuerza. Es lo que les decía: los judíos ayunaban 2 veces al año, pero ¿de qué les servía si su comportamiento era totalmente contrario? Por eso el Señor, cuando no podían expulsar un demonio, los discípulos, Él decía: hay demonios que solamente salen con oración y ayuno. El ayuno es súper importante para fortalecerte en tu espíritu y en tu cuerpo. Por eso el Señor, por eso la iglesia marca esos 2 días al año como ayuno real. Antes era ayuno absoluto. Yo recuerdo mi padre no comía nada todo el día, solamente agua, esos 2 días. Hace unos años todavía, hace 2 años más o menos creo yo todavía traté de vivir y la mayor parte del tiempo los hacía esos ayunos de no comer nada esos 2 días. Ahorita la iglesia, el ayuno que pide, y lo reflexionamos el miércoles, es disminuir, ser más austero en tu comida. En la mañana almorzar o desayunar algo ligero, y en la noche también cenar algo ligero, y solamente hacer una comida fuerte al día, que es la de mediodía, pero aún así comer menos de lo que estás acostumbrado a comer. Ese es el ayuno. O sea, realmente no es un sacrificio tan fuerte como el que era antes. Y cuando tú logras entender el ayuno que Dios quiere de ti,
Fíjense cómo termina muy hermosamente Isaías. Dice, entonces surgirá tu luz como la aurora y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor y Él te responderá. Lo llamarás y Él te dirá, aquí estoy. Y no porque no esté contigo. La gente dice, yo no sé por qué las cosas me van tan mal, yo no sé por qué a veces siento que Dios... Y luego le preguntamos, ¿y vas a misa? ¿Y te confiesas regularmente? ¿Haces oración continuamente? No, pues que no. Pues entonces, ¿cómo quieres? O sea, y no es porque el Señor te deje, es porque tú lo dejas, es porque tú no sigues el caminar con Él. Entonces, esa es una muy bonita enseñanza que nos da hoy Isaías. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 9 versículos 14 al 15 vuelven a tocar el tema y le dicen los discípulos de Juan a los discípulos de Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Porque les repito, ellos ayunaban 2 veces por semana. Y la respuesta de Jesús parece un poco desconcertante en un principio, porque les dice, ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. O sea, como que en ese momento está desautorizando el ayuno. Y no es que lo esté desautorizando, mi hermanos. Lo que pasa es que el ayuno que hacían los judíos en aquel entonces, que ayunaban 2 veces por semana, era una práctica de preparación para la llegada del Mesías. Pero Jesús dice, el Mesías ya está aquí. Yo estoy aquí ya con ustedes. Cuando van al banquete de bodas, pues es un banquete, no puedes ayunar, tienes que comer porque estás con la alegría, disfrutando la alegría que esa boda te trae. El banquete de bodas del reino de los cielos, el Señor nos lo anticipa ya en este mundo, en primer lugar y más importante con el banquete de la Eucaristía. Cada misa en la que tú puedes acercarte a la comunión, estás anticipando el banquete del reino de los cielos. Entonces tú no puedes ayunar y lamentablemente hoy mucha gente ayuna de lo que no debe de ayunar, que es la Eucaristía. La mayor parte de los católicos no van a misa y la mayor parte de los que van a misa no comulgan. Es increíble que no veamos esa situación tan importante en la que Dios quiere formar parte de nosotros. Dios quiere ser esa fortaleza en ti, ese tesoro en vasija de barro que pueda sacarte adelante de todas las circunstancias. Entonces hoy la iglesia ya se nos fue quitado el Señor, ya no lo podemos ver físicamente porque Él ya está esperándonos en el reino de los cielos, nos sigue acompañando aquí de otra manera, pero por lo mismo, mientras llega ese momento del encuentro definitivo, la iglesia sigue ayunando. Pero como les digo, solamente esos 2 días al año, miércoles de ceniza y viernes santo, son días de que realmente tienes que hacer un verdadero ayuno de alimento, ayuno y abstinencia. Los demás días y sobre todo los viernes del año puedes hacer ayuno si tú quieres, pero también puedes cambiarlo por esas obras de misericordia que comentábamos, que a final de cuentas son las que nos llevan al cielo. Las obras de misericordia son los peldaños de la escalera que nos van acercando a Dios. Pero repito, obras de misericordia, no obras de altruismo. Las obras de altruismo son buenas porque las hace por ayudar a alguien simplemente que lo necesita. Pero las obras de misericordia las haces porque te nace del corazón viendo a un hermano en Cristo que está necesitado de ti. Ojalá que todo esto nos esté alimentando este inicio de la cuaresma, que ya mañana sábado estaremos llegando al final de este previo a la primera semana larga ya de cuaresma. La sigamos caminando junto al Señor, purificando cada día más nuestro corazón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.